Bienvenidos de nuevo a este su espacio, su refugio digital, donde cada semana nos zambullimos juntos en esos rincones profundos del corazón y de la vida que nos hacen sentir vivos, que nos hacen soñar, que nos inspiran y sí, a veces, que nos hacen dudar, que nos ponen a pensar y a cuestionar las verdades que creíamos absolutas. Hoy tengo una pregunta que siento que resuena en las almas de muchísimos de ustedes, una pregunta que flota en el aire, en las conversaciones susurradas, en las miradas perdidas en la distancia. Una pregunta que de una forma u otra, de manera consciente o inconsciente, todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra existencia: ¿realmente el amor de tu vida está a tu lado? Uf. Suena poderoso, ¿verdad? Casi como si la respuesta estuviera ya escrita en las estrellas, ahí a la vuelta de la esquina, esperando a que la descubramos con una epifanía, con una revelación divina. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Y cómo podemos, en la compleja maraña de la vida moderna, distinguir la ilusión de la realidad, el espejismo de la verdad palpable? Porque seamos honestos, mis amigos, el amor, en su infinita diversidad, puede disfrazarse, puede confundirse, puede esconderse en los lugares más inesperados, y a veces, puede que hasta nos pase desapercibido, envuelto en las capas de nuestra propia rutina, de nuestras propias expectativas. Así que si te has preguntado esto, si sientes esa pequeña chispa de duda que te corroe o esa gran esperanza que ilumina tu interior, quédate conmigo, porque hoy vamos a desentrañar este misterio juntos, paso a paso, reflexión a reflexión. Y antes de zambullirnos de lleno en las profundidades de este tema tan fascinante, si aún no lo has hecho y quieres acompañarme en estas conversaciones que nos llegan al alma, que nos invitan a la introspección y al crecimiento, te invito de todo corazón a que te suscribas a este canal. Es solo un clic, un gesto sencillo, pero para mí significa el mundo. Es la forma en que me hace saber que estas charlas te aportan valor, que te resuenan, y me impulsa a seguir creando contenido que pueda conectar con ustedes y que sigamos construyendo juntos esta comunidad maravillosa. Ahora, vamos a hablar de esto, del amor de tu vida. Esa idea romántica, casi mitológica, que nos ha sido vendida desde pequeños. Piensen en ello. Las películas de Disney, los cuentos de hadas, las novelas rosas, las canciones que se repiten en la radio, todos nos hablan de una persona destinada, un alma gemela, esa otra mitad que nos completa, que llega para poner fin a todas nuestras tristezas y llenar nuestros días de felicidad eterna. Y sí, hay algo innegablemente mágico en esa idea, algo que nos da esperanza en un mundo a menudo caótico, algo que nos hace creer en la posibilidad de una conexión tan profunda, tan inquebrantable, que trascienda el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué pasa si ese amor de tu vida no es un encuentro predestinado, no es una fuerza cósmica que nos une irremediablemente? ¿Qué pasa si es alguien que has elegido, alguien con quien has construido algo hermoso día a día, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, desafío a desafío? ¿Es ese amor menos real por no haber llegado con fanfarrias y fuegos artificiales? ¿Es menos el amor de tu vida por no encajar en el molde de la fábula? Yo creo, y esto es una convicción profunda que he ido forjando a lo largo de los años, que la respuesta es un rotundo y resonante asterisco no. A veces el amor de tu vida no es un encuentro predestinado con chispas que saltan al instante, con esa sensación de lo conozco de toda la vida, desde el primer segundo. A veces el amor de tu vida es una construcción consciente, un proyecto a largo plazo, un compromiso profundo y deliberado, una elección que se renueva cada mañana al despertar, al decidir seguir adelante juntos. Piensa en ello. ¿Cuántas veces hemos idealizado a esa persona perfecta, que vendrá a revolucionar nuestras vidas, que cumplirá todos nuestros deseos y que nos hará sentir como los protagonistas de una historia épica? Y luego, ¿cuántas veces esa persona perfecta, cuando llega, termina siendo alguien que tiene sus propios defectos, que nos saca de quicio a veces con sus manías, que nos desafía de maneras inesperadas, pero que, a pesar de todo, es capaz de ver lo mejor de nosotros incluso cuando nosotros no podemos verlo, de apoyarnos en nuestros peores momentos con una fuerza inquebrantable y de celebrar nuestras alegrías más pequeñas como si fueran el mayor de los triunfos? Esa, mis amigos, esa es la magia real, la magia que se construye, la magia que se cultiva. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo podemos saber si el amor de nuestra vida está a nuestro lado? No hay una fórmula mágica infalible, por supuesto, no hay un examen escrito con respuestas predefinidas. Pero sí hay señales, indicios sutiles pero poderosos, que cuando los observamos con honestidad radical, con esa mirada sincera hacia nuestro interior, nos pueden dar una pista muy clara, una brújula interna que nos oriente. Asterisco primero está esa sensación de paz,
Y ojo, no me refiero a la paz de la apatía, a esa ausencia de emociones que puede surgir del conformismo o de la resignación. Me refiero a esa tranquilidad profunda y serena que sientes cuando estás con esa persona. Es como si tu alma bajara la guardia, como si ya no necesitaras fingir, como si pudieras despojarte de todas las máscaras que el mundo te obliga a llevar y simplemente ser tú mismo, con todas tus imperfecciones, con tus miedos, con tus inseguridades, y aún así sentirte amado y aceptado incondicionalmente. Esa sensación de estar en casa, de pertenencia, de que ese es tu lugar seguro, tu puerto en la tormenta. Es una paz que no se compra, que no se finge, que no se puede simular, y que solo se encuentra en las conexiones más auténticas, en esos vínculos que vibran a la misma frecuencia que nuestra esencia. Luego está el crecimiento, un amor verdadero, ese amor que consideramos el amor de nuestra vida, no te limita, te impulsa. No te encierra en una burbuja, te expande. Te anima a ser mejor, a perseguir tus sueños más audaces, a superar tus miedos más arraigados. Esa persona te ve tal como eres con tus fortalezas y tus debilidades, sí, pero también ve tu potencial, esa versión de ti mismo que aún no ha florecido del todo, esa semilla de grandeza que llevas dentro y te ayuda, te alienta, te apoya a alcanzarla. Te desafía de manera constructiva, te reta a salir de tu zona de confort, a explorar nuevos horizontes, pero siempre desde el amor, el respeto y la convicción de que eres capaz. Si sientes que a tu lado te vuelves una mejor persona, que te atreves a hacer cosas que antes te parecían imposibles, que tu horizonte se amplía y tus capacidades se multiplican, esa es una señal muy, muy poderosa. Hablemos también de la comunicación, y cuando digo comunicación, no me refiero solo a hablar mucho, a llenar el silencio con palabras. Me refiero a la capacidad de entenderse, de escucharse activamente, de resolver los conflictos de manera saludable y constructiva. En una relación donde el amor es profundo y verdadero, los desacuerdos no son el fin del mundo, no son catástrofes irreparables. Son, en cambio, oportunidades para comprenderse mejor, para profundizar en las diferencias, para fortalecer el vínculo. Se trata de poder expresar tus miedos más profundos, tus inseguridades más íntimas, tus deseos más anhelados, y saber que serás escuchado con empatía, sin juicios, con la intención genuina de comprender tu perspectiva. Es un diálogo constante, un ida y vuelta donde ambas partes se sienten valoradas, escuchadas y comprendidas en su totalidad. Y por supuesto, está el compromiso, el amor de tu vida no es algo que se da por sentado, algo que se olvida al final del día o que se toma por hecho. Es algo que se cultiva con esmero, que se protege con valentía, que se elige una y otra vez en cada decisión, en cada acción. Implica estar dispuesto a hacer sacrificios, a poner las necesidades del otro a la par de las tuyas, a trabajar juntos, mano a mano, para superar los obstáculos que la vida, inevitablemente, nos presenta. No se trata de renunciar a uno mismo, de anular tu individualidad, sino de entender que el bienestar de la relación es también tu propio bienestar, que el éxito compartido es tu éxito personal. Es esa convicción profunda de que, pase lo que pase, esa persona estará a tu lado, firme y leal, y tú estarás a su lado, incondicionalmente. Esa es la definición de un amor incondicional, que no significa ausencia de problemas o de dificultades, sino la certeza inquebrantable de que juntos podrán con ellos. A veces, mis queridos amigos, el amor de nuestra vida se presenta de forma sutil, casi imperceptible al principio. Quizás no hubo ese flechazo instantáneo, esa pasión arrolladora que vemos en las películas, ese impacto que te deja sin aliento desde el primer momento. Quizás la relación se construyó con el tiempo a través de los cimientos de una amistad sólida, de la complicidad silenciosa, de los pequeños gestos cotidianos que, sumados, forman un mosaico de amor profundo. Y ahí radica su belleza, en su autenticidad, en su solidez, en su capacidad de crecer y adaptarse. No te dejes engañar por la ausencia de fuegos artificiales o de declaraciones dramáticas. A veces el amor más profundo, el más duradero, se esconde en la calma, en la rutina compartida que se vuelve un bálsamo, en el simple hecho de saber que esa persona está ahí, firme, leal, tu apoyo incondicional, tu roca en medio de la tempestad. Y ahora una pregunta que puede ser dolorosa para algunos, pero que debemos abordar con valentía: ¿qué pasa si crees que el amor de tu vida no está a tu lado? ¿Qué pasa si sientes que esa conexión profunda, esa paz que te ancla, ese crecimiento que te impulsa, te faltan en tu relación actual? No te desesperes. El camino del amor, de la conexión humana, es complejo, es sinuoso. Y a menudo impredecible. Lo más importante, lo fundamental, es ser honesto contigo mismo.
Identificar qué es lo que realmente buscas, qué es lo que necesitas para sentirte pleno y sobre todo, amarte a ti mismo primero. Porque nadie puede dar lo que no tiene dentro. Y cuando te amas a ti mismo, cuando te valoras, te conviertes en un imán para las conexiones verdaderas, para ese amor que te mereces, ese amor que te eleva y te nutre. A veces el amor de tu vida no está solo a tu lado, sino que puede estar en el proceso de descubrimiento, en el viaje de encontrarte a ti mismo, de sanar tus heridas, de fortalecer tu ser. Piensa en esas personas que te han acompañado en diferentes etapas de tu vida. Quizás hubo amores intensos, pasiones que te consumieron, que dejaron huella profunda en tu alma, pero que con el tiempo, por las razones que fueran, se desvanecieron. Y quizás ahora, en tu presente, tienes a alguien a tu lado que te brinda esa paz que anhelas, ese apoyo que necesitas para seguir adelante, ese espejo que te muestra lo mejor de ti mismo incluso cuando tú no puedes verlo. Es posible que esa persona sea el amor de tu vida, incluso si la historia no comenzó con un cuento de hadas, incluso si no hubo un gran estruendo en su inicio. La vida es un constante devenir, un fluir de experiencias y de personas que llegan a nuestro camino para enseñarnos algo, para acompañarnos en un tramo del camino. Y a veces ese tramo es el camino completo, el viaje entero. La clave, mis queridos amigos, está en la observación detallada de tu propia experiencia, en la introspección profunda y en la valentía de ser honesto con tus sentimientos más genuinos. No ignores las señales, ni las positivas que te invitan a aferrarte, ni las negativas que te advierten de un peligro. Si sientes que una relación te consume, te apaga, te hace sentir peor persona, te drena la energía vital, es una señal de alerta que no puedes pasar por alto. Pero si por el contrario te sientes elevado, apoyado, comprendido, y esa persona te inspira a ser la mejor versión de ti mismo, a desplegar tus alas y volar más alto, es muy probable que estés ante algo muy especial, algo verdaderamente valioso. No busques la perfección, porque en este plano terrenal, la perfección absoluta no existe. Busca la conexión genuina, la autenticidad sin filtros, el amor que te nutre, que te fortalece y que te hace crecer como ser humano. Así que, mis queridos amigos, la frase "el amor de tu vida está a tu lado" puede tener muchas interpretaciones. Puede ser esa persona con la que compartes tu presente, con la que construyes tu futuro, ladrillo a ladrillo, día a día. Puede ser alguien que te enseña lecciones valiosas, que te acompaña en tu camino, incluso si el tiempo juntos es limitado, si su presencia es un regalo para un tramo de la existencia. Y fundamentalmente y quizás lo más importante puede ser tú mismo, cuando aprendes a amarte y a valorarte por encima de todo, cuando te conviertes en tu propio refugio, tu propio compañero fiel. El amor es un viaje, una constante evolución, un aprendizaje perpetuo, y a veces el descubrimiento más grande y transformador es el amor propio, ese amor que te da la fuerza para amar a otros plenamente. En resumen, hemos navegado por la distinción entre un amor predestinado y un amor construido, dos caminos igualmente válidos y hermosos. Hemos identificado las señales clave que nos indican si el amor de nuestra vida está a nuestro lado: la paz interior profunda, el crecimiento personal continuo, la comunicación efectiva y empática, y el compromiso inquebrantable. Hemos explorado la idea de que el amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales y declaraciones grandilocuentes, sino que puede florecer en la calma, en la autenticidad, en la construcción paciente. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia crucial de la honestidad radical con uno mismo y el amor propio como la base sólida para cualquier relación sana, significativa y duradera. Espero de corazón que esta conversación les haya resonado, que les haya dado algo en que pensar, que les haya abierto nuevas perspectivas o quizás les haya confirmado algo que ya sentían en su interior, una intuición que ahora cobra forma. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría escuchar sus experiencias, sus reflexiones, sus propias definiciones de este amor. ¿Cómo saben ustedes si el amor de su vida está a su lado? ¿Qué señales son importantes para ustedes? ¿Qué han aprendido en sus propios viajes amorosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, me encanta leerlos, me nutre cada palabra y me permite interactuar con cada uno de ustedes, crear este diálogo continuo que tanto valor tiene. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado valor, que les ha hecho reflexionar, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Es una forma sencilla de apoyarme y de indicarme que este tipo de contenido es el que quiero ver. Compártanlo con aquellos amigos, familiares o conocidos que creen que podría ayudarles, que podrían estar buscando respuestas o simplemente queriendo sentirse acompañados en sus propias reflexiones.
Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas charlas. Cada semana traemos algo nuevo para seguir creciendo juntos. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad increíble, por permitirme entrar en sus vidas y compartir estos momentos de conexión. Nos vemos muy pronto con más reflexiones, más historias y más amor. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes.